Si estás aquí es porque sabes que la monarquía no es un cuento de hadas. Es estrategia, poder, imagen y a veces escándalo. Esto es The Real News. Aquí analizamos, cuestionamos y conectamos los puntos. Mientras Harry y Meghan se preparan para regresar al Reino Unido después de más de 6 años viviendo en California, Harry acaba de recibir un nuevo golpe relacionado con una de sus grandes batallas personales, su guerra contra la prensa británica. Y esta vez el golpe no es solamente mediático, es económico. El Tribunal Superior de Londres acaba de ordenar que el príncipe Harry y los otros 6 demandantes que participaron con él en una millonaria demanda contra el Daily Mail paguen inicialmente nada menos que 9.544.355 libras esterlinas. El pago debe realizarse antes de las 4 de la tarde del próximo 28 de agosto. Y atención, porque esto es solamente un pago provisional. La factura definitiva todavía no está determinada. De hecho, el Daily Mail ha informado que sus costes legales durante este proceso superaron los 34 millones de libras. Y aquí es donde esta historia empieza a ponerse verdaderamente interesante porque el juez no solamente decidió cuánto dinero debía integrarse inicialmente, también fue extraordinariamente crítico con la manera en que los demandantes llevaron adelante el caso, y eso incluye a Harry, por supuesto. Así que vamos a explicar exactamente qué ocurrió, por qué Harry perdió esta batalla, qué significa este nuevo pago millonario, cuánto podría terminar costándole realmente y sobre todo por qué esta noticia llega justo cuando Harry acaba de anunciar su regreso a Reino Unido. Vamos a retroceder un poco. Harry, junto con otras 6 figuras públicas, presentaron una demanda contra la editorial del Daily Mail. Entre otros demandantes estaban, ya sabemos que estaba Elton John, estaba Elizabeth Hurley y demás, ¿no? El grupo acusaba a la editorial del Daily Mail de haber utilizado métodos ilegales para obtener información sobre ellos. Las acusaciones eran extremadamente graves, de hecho. Se habló de intercepción ilegal de teléfonos, de vigilancia, utilización de investigadores privados y otras formas de obtención ilícita de información. Harry había convertido esta batalla judicial contra los medios británicos en una parte muy importante de su lucha personal. Para él no era solamente un pleito más, era parte de una guerra mucho más amplia contra la prensa que, según Harry, había causado enormes daños tanto a él como a su familia. Y en el caso de Meghan, Harry llegó incluso a relacionar el tratamiento de los medios hacia ella con experiencias que él había vivido durante toda su vida. Por eso este juicio tenía una enorme carga emocional para él. Pero en julio llegó el primer gran golpe. Después de un juicio que duró 11 semanas, el juez rechazó las reclamaciones y no nada más rechazó algunas, las rechazó todas. Los demandantes no consiguieron demostrar ninguna de las 97 reclamaciones que habían llevado ante el tribunal. El juez concluyó que no se había demostrado que la información publicada hubiera sido obtenida ilegalmente. Y aquí tenemos una cuestión fundamental. En tribunal, pues no basta con sospechar, ¿no? No basta con decir eso probablemente ocurrió. Hay que demostrarlo con pruebas. Y según el juez, esto es lo que no ocurrió. Y aquí es donde entra toda la temática esta de la periodista llamada Charlotte Griffiths, que ella tenía acceso a información privilegiada de Harry o de la familia real británica, gracias a que ella tenía una relación un poco más que amistosa con Harry. Con toda la pena del mundo lo tuvo que decir, lo tuvo que admitir en una corte porque el señor decía que no la conocía de nada y luego que sí la conocía, pero que cuando sabía que era periodista, pues ya le dejó de hablar, ya no quiso tener relación con ella y a ella, pues con toda la vergüenza del mundo, porque ya pasaron muchos años, ¿sabes? Ya ella tiene su familia y todas esas cosas, entonces ella le tocó demostrar, comprobando el acceso a sus redes sociales, de que realmente tenía una conexión con Harry y que de ahí ella obtuvo mucha información y sin embargo hay información que obtuvo y que no reveló porque no sintió que fuese correcto. ¿Me explico? Hay información que reveló acerca de Harry, por ejemplo, las fiestas donde andaba, que si salía con Chelsea o no, que si salía con otra persona que no era Chelsea o no. Y de ahí venimos con este punto de que Harry dice que por culpa de los medios Chelsea lo dejó, porque ese es el otro problema de la demanda esta. Por culpa de los medios, Chelsea se fue.
Chelsea no se quiso quedar. Bueno, no creo que sea culpa de los medios, si somos honestos. O sea, creo que si Chelsea está viendo que todos dicen cosas malas de él y ella es la única que tiene que decir cosas entre comillas buenas, creo que hay que escucharlo, ¿no? Creo que hay que prestar bien atención y observar el entorno. Supongo, asumo que eso fue lo que hizo Chelsea y por eso decidió terminar, porque ella sabía que no era una buena persona del todo. No digo que él sea malo en sí, pero particularmente las conductas que él tenía a esa edad, pues no eran las mejores. Ahora, después de conocer la sentencia, Harry no se quedó callado, que era lo que tenía que hacer para no empeorar las cosas. Al contrario, él calificó la decisión como un encubrimiento, una especie de limpieza de responsabilidades. Pero ahora tenemos un detalle bastante importante. El juez que acaba de decidir las costas consideró que esa declaración de Harry era problemática. De hecho, señaló que era lamentable que el duque hubiera descrito de esa manera la sentencia anterior. Eso sí hay que dejar algo claro, ¿no? El juez dijo que esta declaración de Harry no era la razón por la que decidió imponer estas costas bajo una modalidad más severa. Y esto es justamente importante porque no queremos convertir la historia en algo que jurídicamente no es, pues. El problema principal estaba en cómo se debía desarrollado el caso. Nada tenía que ver que si Harry se había quejado o no, simplemente lo tenía que pagar, pues nada más porque no demostró 97 cosas de las cuales juró que tenía pruebas. Y con esto llegamos a la noticia de hoy. Después de perder el juicio había que decidir quién pagaría las enormes costas legales. Entonces el Daily Mail había gastado ya más de 34 millones de libras en defenderse. Y hoy el juez ordenó que Harry y los otros demandantes hagan un primer pago de 9.544.355 libras, casi 10 millones de libras, y tienen solamente una semana para hacerlo. El plazo termina el 28 de agosto a las 4 de la tarde, pero lo repito, esto no significa que Harry personalmente tenga que pagar los 10 millones de libras. El pago corresponde al grupo de demandantes. Tampoco significa que la factura final sea de 9.5 millones, es un pago provisional, como para asegurar que van a pagar la cantidad restante, ¿no? La cantidad definitiva se determinará posteriormente y ahí es en donde la historia puede ponerse todavía más seria. Como ya les digo, el Daily Mail ha señalado que sus costes legales fueron de aproximadamente 34.5 millones de libras. Y aquí aparece un dato que me parece especialmente interesante porque los demandantes tenían una póliza de seguro de alrededor de 16 millones de libras para cubrir los costes de este litigio. Es decir, la cobertura no alcanza siquiera a cubrir los costes totales que el Daily Mail dice haber acumulado. Y esto abre la puerta a que los demandantes puedan tener que asumir personalmente parte de la diferencia dependiendo de lo que finalmente determinen los tribunales. Pero mucho ojo porque no podemos decir todavía que Harry tiene que pagar, por ejemplo, 18 millones. Eso es incorrecto. La cantidad definitiva todavía no está establecida y además habrá procedimientos posteriores para determinar exactamente cuánto puede recuperar el Daily Mail. Lo que sí sabemos es que existe una diferencia potencial enorme entre los costos del editor y la cobertura del seguro disponible y por eso esta derrota no solamente es simbólica, puede convertirse en un problema financiero pues considerable. O sea, ¿en qué momento está uno dispuesto a gastar esas sumas? Nada más porque sí, porque si me lo preguntan a mí, honestamente creo que este gasto fue a lo puro loco. Harry debía haber guardado ese dinero para otra cosa. Miren, si quieren para irse de vacaciones, yo qué voy a saber, o sea, pudo usar este dinero en otra cosa y no en estar peleando con personas con las que no tiene sentido que pelee. Y miren, creo que también hay otra parte importante en toda la trama de esta historia, porque el juez no solamente dijo, perdieron, pues ahora paguen. No, el juez decidió que las costas del Daily Mail fueran calculadas bajo lo que se conoce algo como en una forma sencilla de calcular las costas que resulta más favorable para la parte que ganó el litigio, pues. Y la razón tiene que ver con la conducta de los demandantes durante el proceso. El juez fue muy crítico, describió las acusaciones de carácter especulativo y sustancialmente inferencial. También habló de la amplitud excepcional de las reclamaciones y criticó que se hubieran presentado acusaciones muy graves de criminalidad e irregularidades que finalmente no fueron demostradas. Pero todavía hay más. El juez señaló que algunas acusaciones continuaron siendo mantenidas incluso cuando la evidencia ya exigía reconsiderarlas.
En otras palabras, según el tribunal, no solamente hubo acusaciones que no se pudieron demostrar, también hubo problemas con la manera en que esas acusaciones fueron mantenidas durante el proceso. El juez llegó a una conclusión demoledora. La conducta había sido bastante irrazonable. Y aquí cambia completamente la historia porque una cosa es decir, Harry perdió un juicio y otra muy distinta es decir, Harry perdió un juicio y el juez consideró que la manera en que los demandantes habían llevado el caso era tan problemática que justificaba un tratamiento más severo de las costas. Eso es muchísimo más relevante, pero eso es lo que está pasando porque estamos hablando de un caso que comenzó con acusaciones extremadamente serias, acusaciones de prácticas ilegales, acusaciones contra periodistas y ejecutivos de un importante grupo editorial, y después de 11 semanas de juicio exhaustivo, el tribunal concluyó que no habían conseguido demostrar esas acusaciones. Por eso el juez tomó en cuenta la naturaleza especulativa de algunas de ellas y el hecho de que algunas no fueran retiradas cuando la evidencia exigía reconsiderarlas. Y ahora, pues ni modo, ya les llegó la factura. Entonces, ¿qué pasa con Harry? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque en internet ya tenemos muchos titulares que dicen Harry está arruinado, Harry está en las ruinas, Harry no tiene dinero, Harry está pobre. Bueno, o sea, seguramente no. Harry tiene recursos propios, tiene propiedades, contratos y otras fuentes de ingresos, pero eso no significa que un golpe de varios millones de libras pues sea irrelevante, o sea, porque una cosa es tener dinero y otra es gastar cantidades millonarias en litigios que no van a ningún lugar. Y esa tampoco es la primera batalla judicial de Harry contra los medios y tampoco es la primera que ha perdido. El príncipe ha llevado adelante varias acciones legales en Reino Unido. En algunas ocasiones ganó, en algo otras llegó a un acuerdo y en esta ocasión ha sufrido una derrota bien importante. Así que el problema no es solamente cuánto dinero tendrá que pagar. También está la pregunta, ¿cuánto le está costando realmente a Harry su guerra legal contra la prensa? Y aquí hay un detalle que hace que esto se vuelva todavía más interesante. ¿Recuerdan lo que ocurrió apenas unos días? Harry y Meghan anunciaron que regresarían a vivir al Reino Unido, ¿no? Después de más de 6 años en California, con los niños y toda esa historia, ¿no? Bla, bla, bla. Y Harry acaba de recibir la orden de pagar casi 10 millones de libras como primer pago por las costas de un juicio que perdió. La coincidencia temporal es espectacular, porque Harry ha construido una buena parte de su relación pública en Reino Unido alrededor de sus conflictos con la prensa, y ahora vuelve al mismo país donde están precisamente los tribunales que están determinando las consecuencias económicas de esas batallas. Es casi imposible no preguntarse, ¿será este el comienzo de una nueva etapa para Harry? ¿O será el regreso al lugar donde comenzaron algunos de sus mayores conflictos? Hay algo que tampoco podemos ignorar. Harry ha explicado durante años que considera que la prensa británica tuvo un papel fundamental en el sufrimiento que experimentó su familia y ha relacionado esa presión mediática con la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales. También ha dicho que la prensa estuvo en un papel muy importante en las dificultades que enfrentó Meghan. Por eso sus demandas judiciales no han sido simplemente una cuestión económica. Para Harry tienen un componente personal, pero precisamente por eso esta derrota puede ser especialmente difícil, porque no estamos hablando de un litigio cualquiera. Estamos hablando de una batalla que Harry consideraba parte de una misión personal y el tribunal acaba de rechazar por completo esa demanda y además ahora les está llegando la factura. Bien, ¿y puede haber más dinero que pagar? Sí, esto es algo que debemos vigilar. Los 9.54 millones son solamente el pago provisional. El Daily Mail ha acumulado costes superiores a los 34 millones. Todavía tendrán que determinarse las cantidades finales recuperables y los demandantes tienen hasta el 2 de octubre para decidir si apelan o no. Por lo tanto, esta historia todavía no ha terminado y esto puede convertirse en una saga de varios capítulos. Primero tuvimos la derrota judicial, ahora tenemos el primer pago millonario, después vendrá la determinación de las cosas definitivas y posteriormente podremos saber si los demandantes apelan. Así que no estamos viendo el final, estamos viendo una nueva fase de este asunto. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que debería Harry pagar? ¿Creen que debería Harry apelar? ¿Aceptar la derrota y cerrar definitivamente ese capítulo? Porque hay algo que me llama mucho la atención. Harry ha dicho durante años que quiere cambiar la relación entre la familia real y la prensa, pero ahora después de perder este caso tiene que regresar a Reino Unido mientras una de sus grandes batallas legales todavía tiene consecuencias económicas pendientes. Y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Cuánto más está dispuesto a pagar Harry por su guerra contra los medios? Porque
¿Cuánto más está dispuesto a pagar Harry por su guerra contra los medios? Porque hasta ahora hemos hablado de muchos titulares, de entrevistas, de acusaciones, de demandas, pero ahora tenemos algo mucho más concreto y es una cifra. Y esa cifra tiene fecha de vencimiento. Y lo más importante, puede que ni siquiera sea la última factura. Así que bueno, de momento Harry perdió esta demanda contra el Daily Mail. El tribunal ha ordenado el pago provisional de casi 9.5 millones de libras y las consecuencias económicas del litigio todavía no han terminado. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Y recuerden, cuando se trata de la realeza, el silencio también es mensaje. Y aquí lo analizamos todo. Gracias por formar parte de The Royal News. Leemos cada uno de sus comentarios. Nos vemos en el próximo análisis.